ambicionad los carismas mayores y aún os voy a mostrar un camino más excelente. San Pablo nos dice, se lo dice a los corintios, nos lo dice a nosotros, que sobre los dones del Espíritu y sobre las realidades espirituales no quiero que estéis en la ignorancia. Ciertamente el Señor enseñaba a sus discípulos sobre las realidades del reino, sobre las realidades de la vida en el Espíritu. Y San Pablo continúa desde su experiencia de vida en el Espíritu, desde su experiencia de vivir estos dones, estos carismas y la vida teologal, continúa enseñando por el Espíritu Santo, revelando toda la verdad que nosotros necesitamos conocer. Y da algunos ejemplos. Esto es 1 Corintios capítulo 13. En el capítulo anterior detalla algunos carismas o dones del Espíritu. Aquí continúa. Lo que pasa es que empieza a hablar de las virtudes teologales. Continúa diciendo sobre algunos que ya había mencionado antes. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, es decir, que el Espíritu Santo nos puede dar don de lenguas para poder hablar lenguas humanas, muertas o vivas, para poder hablar lenguas angélicas. Hay una diversidad de lenguas que el Espíritu nos puede dar a hablar. ¿Y esto cómo? ¿Por qué? Porque estos carismas son herramienta, instrumento para el servicio del reino de Dios. Y en ese servicio al reino de Dios esto puede ser necesario. Continúa. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, es otro don precioso, otro carisma. Ha dicho antes que aspiremos a los más excelentes y pone en primer lugar el carisma de profecía como el más deseable, porque es muy beneficioso, ¿verdad? Es decir, que Dios, a través de este carisma, el Espíritu Santo, usa un instrumento, una persona, para comunicar a los demás, a un grupo o a la iglesia, un mensaje de parte de Dios. Esto tiene, evidentemente, un gran beneficio, pero también como todos los carismas, son delicados. Hay que discernirlo, hay que ser prudentes y sobre todo, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Si me falta el amor, de nada sirve. Es decir, no puede ser para gloria propia, no puede estar separado del bien que es la gloria de Dios, el fin de todo en nuestra vida, y el bien de los demás, hacer la voluntad de Dios, servicio, son herramientas para el servicio en el reino de Dios. Continúa diciendo, si repartiera todos mis bienes entre los necesitados. ¿Esto a qué se refiere? ¿A una extrema generosidad o a un carisma del Espíritu Santo que lleva a vivir sobrenaturalmente de forma absolutamente dependiente de la providencia de Dios? Porque esto lo puede dar el Señor a algunas personas. Y de hecho, vemos cómo, por ejemplo, el profeta Elías fue alimentado por los cuervos, le llevaban comida, carne. El profeta Daniel también, estando en una situación en que no tenía medios para alimentarse, un ángel lleva al profeta Habacuc, que estaba cocinando, y le lleva al profeta con el guiso para que Daniel pudiese comer. En la vida de los santos, en la vida de la Iglesia, en situaciones en que no había alimento para los que tenían que comer, pues el Señor ha multiplicado lo poco que había. Por ejemplo, muchos, ¿no? San Felipe Neri, María Luisa Zancajo, etc. Continúa diciendo, si entregara mi cuerpo a las llamas, ¿de qué está hablando aquí? De un don especial en función del martirio, o lo que dice también la palabra de Dios, aunque pases por las llamas, no te hará mal, ni la llama prenderá en ti. Vemos como en la vida también de Daniel, él y otros dos fueron lanzados, arrojados
a un horno encendido y ni siquiera salieron oliendo a chamusquita, a quemado. No le hizo ningún mal, ni a él ni a los otros, aquellas llamas. Pasaron por el fuego sin sufrir ningún daño. Bueno, esto en la vida de los santos, en la vida de la Iglesia, ha sido una realidad muchas veces. San Pantaleón, pues le intentaron matar de varias formas y no pudieron, de ninguna forma conseguían matarle. Una de estas fue a través del fuego. Lo mismo se cuenta de San Juan, el evangelista, que fue arrojado en una caldera de aceite hirviendo y salió indemne totalmente. Y otros muchos, ¿verdad? Pues bien, todos estos carismas están en función, es una operación del Espíritu Santo para beneficio común, en función de un servicio en el reino de Dios. Pero San Pablo pasa a hablar de las virtudes teologales. ¿Por qué? Y sobre todo del amor. Son la fe, la esperanza y el amor, la caridad. Porque no pueden estar separados. Si estos son herramientas, los carismas, para un servicio en el reino de Dios, ¿qué sentido tiene que sirvamos a Dios, que sirvamos a los hermanos por amor de Dios, si nos separamos del conocimiento de Dios, por ejemplo? La fe nos da el conocimiento de Dios. Si nos separamos del conocimiento, si nos separamos de la fe, ¿vamos a poder seguir sirviendo correctamente? O si nos separamos de la esperanza nos mueve a aguardar en el Señor, en sus promesas. Si dejamos de esperar, ¿qué servicio vamos a hacer? O si nos separamos del amor, el amor mueve nuestra voluntad para pertenecer al Señor, para adorarle, para amarle a Él y, en función de Él también, amar a los demás con su mismo amor. ¿Cómo podríamos servir si no amamos? ¿Cómo podremos servir a Dios si no lo amamos? El servicio exige el amor, necesita el amor para ser sostenido. Y el amor mueve al servicio, implica necesariamente la entrega, el servicio. Están unidos. En definitiva, se trata de vivir en Dios. Es el mismo Espíritu, el don de Dios que nosotros recibimos. La vida de la gracia. Recibimos al Santo y al que nos santifica.